El alba en la decadente mansión de don Gaspar no traía promesas de esperanza, sino el amargo recordatorio de una servidumbre impuesta por la propia sangre. Isabela, con las manos agrietadas por el jabón cáustico y el frío de Castilla, restregaba los suelos de piedra, mientras el eco de las deudas de juego de su padre resonaba en las paredes desnudas de tapices. No era una criada por elección, sino por el castigo de haber nacido mujer en una casa donde el honor se había empeñado en las tabernas de Madrid. Cada movimiento de sus brazos cansados era una oda a la resiliencia silenciosa, una danza de sombras donde su belleza, oculta tras cenizas y harapos, aguardaba un milagro que parecía nunca llegar. La humillación de servir a los invitados de su progenitor, quienes la miraban con una mezcla de lascivia y desprecio, era una espina clavada en su alma noble. Don Gaspar, un hombre cuya dignidad se había desvanecido entre naipes y botellas de Jerez, no veía en Isabela a una hija, sino a un recurso gratuito para mantener las apariencias de una hidalguía inexistente. Aquella mañana el aire estaba cargado con la electricidad de una tormenta inminente, tanto en el cielo como en el destino de la joven. Mientras ella preparaba el escaso desayuno con gestos mecánicos y ojos bajos, su padre entró en la cocina con una furia irracional, reclamando una joya que ya no existía. Al recibir el silencio como respuesta, el estruendo de un plato de porcelana rompiéndose contra el suelo marcó el inicio de una confrontación que cambiaría el curso de su historia para siempre. Isabela permaneció inmóvil, con la mirada fija en los fragmentos blancos, sintiendo que su paciencia se quebraba junto con el barro cocido de la vajilla heredada. La tensión alcanzó su punto álgido cuando don Gaspar levantó la mano, dispuesto a castigar la supuesta insolencia de su hija frente a los ojos curiosos de un extraño que acababa de entrar. Pero antes de que el golpe descendiera, una voz profunda y cargada de autoridad detuvo el tiempo en la estancia sombría. Era el duque de Alba, un hombre de cabellos plateados y mirada benevolente, cuya presencia emanaba una nobleza que su padre había olvidado hacía décadas. El duque no miró al aristócrata arruinado, sino que clavó sus ojos en Isabela, reconociendo en ella los rasgos de una mujer que una vez amó en secreto. La vulnerabilidad de la joven, de pie entre los escombros de su propia casa, despertó en el anciano un sentido de justicia que la sociedad madrileña creía extinto. Sientes la tensión. Esta es solo la primera prueba que Isabela enfrentará en su camino hacia la justicia y la dignidad. Si quieres descubrir cómo una mujer traicionada por su propia sangre se convierte en la estratega más poderosa y temida de toda España, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta batalla épica. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que la injusticia de quienes deberían amarte te obliga a ser mucho más fuerte de lo que jamás creías posible? El duque de Alba, ignorando las protestas de don Gaspar, se acercó a Isabela con una lentitud que denotaba un respeto casi sagrado. En un gesto que desafiaba todas las convenciones sociales de la época, tomó la mano áspera de la joven y, ante el asombro de los presentes, deslizó un anillo con el sello ducal en su dedo anular. El silencio que siguió fue sepulcral, roto únicamente por el crujido de la leña en el fogón. Esta mujer no volverá a limpiar vuestros Gaspar, suelos, sentenció el duque con una firmeza que hizo retroceder al jugador. Isabela sintió que el peso del anillo era a la vez una salvación y un enigma, una cadena de oro que la arrancaba de la miseria para lanzarla a un mundo de intrigas palaciegas que apenas podía imaginar. La transición de la cocina llena de hollín al carruaje de terciopelo azul fue un sueño febril del que Isabela temía despertar en cualquier momento. Mientras las ruedas de madera trituraban el camino de tierra, ella
Observaba por la ventanilla cómo la mansión de su infancia se hacía pequeña, llevándose consigo los años de maltrato y silencio. El duque le explicó, con voz pausada, que su madre le había encomendado su protección antes de morir, y que este matrimonio legal era la única forma de asegurar que ella nunca más fuera tratada como mercancía. Sin embargo, Isabela notaba que tras la bondad del anciano se ocultaba una urgencia sombría, como si él supiera que sus días estaban contados y ella fuera la única capaz de sostener un legado en peligro. Al llegar al Palacio Ducal de Madrid, la atmósfera cambió de la opresión rústica a una elegancia gélida y abrumadora. Las alfombras de la Real Fábrica de Tapices amortiguaban sus pasos, pero no podían acallar los susurros de los criados que la observaban con recelo. Isabela, ahora vestida con sedas que pesaban sobre sus hombros como una armadura, caminaba por los pasillos con la espalda recta, aprendiendo a ocultar su miedo tras una máscara de serenidad. El duque la presentó como su esposa legítima, desafiando el orden establecido y provocando un terremoto en los círculos más selectos de la corte. Sin embargo, en las sombras de la gran escalinata, unos ojos oscuros y llenos de odio la vigilaban, pertenecientes al hombre que más razones tenía para despreciar su presencia: Alejandro. Alejandro de Moncayo, el hijo único y heredero del duque, representaba todo lo que Isabela temía del poder desmedido y la arrogancia de clase. Al verla entrar en su hogar, no vio a una mujer rescatada, sino a una usurpadora que amenazaba su herencia y el linaje de los Moncayo. La belleza melancólica de Isabela, lejos de ablandar su corazón, incrementaba su sospecha de que ella era una cazafortunas astuta que había embaucado a un anciano debilitado por la nostalgia. Cada encuentro entre ambos era un duelo de voluntades, donde las palabras de Alejandro cortaban como cuchillos de plata, y la mirada de Isabela resistía con una dignidad que él no podía comprender. El drama estaba servido en una mesa de caoba, donde el amor y el odio se mezclaban peligrosamente. Los días siguientes fueron un curso intensivo de supervivencia en las altas esferas, donde Isabela descubrió que las palabras bonitas ocultaban venenos lentos. El duque, aunque debilitado, se encargó de enseñarle la administración de las minas y las propiedades, asombrado por la rapidez mental de su esposa y su capacidad natural para los números. Ella no era la joven ignorante que todos suponían. Los años de llevar las cuentas de las deudas de su padre le habían otorgado una agudeza financiera excepcional. Mientras el duque veía en ella la salvación de su patrimonio, Alejandro veía una enemiga que debía ser eliminada antes de que el testamento se volviera irrevocable. La justicia social empezaba a gestarse en los libros de contabilidad que Isabela estudiaba a la luz de las velas. El clímax de esta introducción se produjo durante la gran cena de gala, donde Isabela debutó oficialmente como duquesa de Alba ante la nobleza española. A pesar de los intentos de Alejandro y su amante, la condesa Elena, por humillarla cuestionando sus orígenes, Isabela respondió con una elocuencia poética que dejó a los críticos sin argumentos. Sin embargo, la alegría del triunfo fue efímera. Esa misma noche, el duque de Alba sufrió un colapso en sus aposentos. Isabela corrió hacia él, sosteniendo su mano mientras la vida se le escapaba, consciente de que con su último aliento, su protección desaparecería. En el umbral de la puerta, la figura de Alejandro se recortaba contra la luz del pasillo, anunciando el fin de su breve sueño y el inicio de una pesadilla real. La muerte del duque de Alba descendió sobre el palacio como un manto de ceniza, extinguiendo la última llama de seguridad que Isabela había conocido. El luto oficial no era más que una máscara de conveniencia para Alejandro, quien no esperó a que el cuerpo de su padre estuviera frío para reclamar lo que consideraba su derecho divino. Isabela
ahora viuda y rodeada de una opulencia que se sentía como una prisión, comprendió rápidamente que su título era apenas un trozo de papel frente a la furia de un heredero herido. Alejandro confiscó sus llaves, registró sus aposentos y ordenó que las sedas fueran reemplazadas por los vestidos negros más humildes, intentando borrar cualquier rastro de la dignidad que el anciano le había otorgado. El silencio de las estancias, antes cálidas, se volvió punzante, cargado de la promesa de una venganza inminente que acechaba en cada esquina. Alejandro no estaba solo en su cruzada por destruir a Isabela. La condesa Helena, una mujer de belleza gélida y ambición desmedida, se instaló en el palacio como la verdadera señora de la casa. Juntos diseñaron un plan para quebrar el espíritu de la joven, sometiéndola a pequeñas pero constantes humillaciones que recordaban su pasado como criada. Helena obligaba a Isabela a permanecer de pie durante horas, mientras ella desayunaba, criticando su postura y su falta de linaje con una crueldad refinada. El objetivo era claro: empujar a Isabela a renunciar a su herencia voluntariamente, haciéndole creer que el mundo de la nobleza era un océano demasiado profundo para alguien que venía de los charcos de una mansión en ruinas. Sin embargo, tras la mirada baja de Isabela, ardía una inteligencia que ellos subestimaban constantemente. Fue en medio de este acoso cuando apareció Rafael, el marqués de 1200 Valdepeñas, un abogado cuya reputación de hombre implacable precedía su sombra en los tribunales. Rafael llegó al palacio para la lectura formal de las disposiciones legales, y su presencia fue como un viento helado que despejó las brumas de la manipulación de Alejandro. Con una elegancia distante y movimientos calculados, Rafael observó a Isabela no con lástima, sino con una curiosidad analítica que ella no supo descifrar al principio. Él era el guardián de los secretos del difunto duque, el único que conocía la verdadera extensión de la protección que el anciano había tejido alrededor de su joven esposa. Entre el abogado de ojos de acero y la viuda de voluntad de hierro nació una alianza silenciosa, sellada por una admiración mutua que aún no se atrevían a nombrar. La vida diaria de Isabela se convirtió en un campo de batalla invisible, donde cada gesto contaba. Alejandro, en un acto de desprecio absoluto, decidió prescindir de gran parte del servicio doméstico para las áreas privadas, ordenando a Isabela que ella misma se encargara de la limpieza de su despacho. Era una táctica diseñada para recordarle su lugar de origen, pero el plan fracasó de la forma más inesperada. Al limpiar los estantes de la biblioteca, Isabela tuvo acceso a documentos que Alejandro, en su arrogancia, creía que ella no sabría interpretar. Sus dedos, acostumbrados al trabajo duro, acariciaban los libros de cuentas con la misma destreza con la que una vez pulió la plata, extrayendo de sus páginas una verdad que Alejandro intentaba ocultar desesperadamente. El ducado estaba al borde de la quiebra técnica. Las noches en el palacio eran largas y solitarias, pero Isabela las utilizaba para reconstruir el rompecabezas financiero de la familia Moncayo. Descubrió que Alejandro había malgastado fortunas en inversiones desastrosas y deudas de honor que amenazaban la estabilidad de las minas de oro, el verdadero corazón de la riqueza del ducado. Cada vez que Alejandro la insultaba frente a sus invitados, ella respondía con un silencio que él confundía con sumisión, cuando en realidad era la calma de quien está contando los pasos hacia la victoria. Rafael, que visitaba el palacio con frecuencia bajo el pretexto de gestiones legales, comenzó a notar que la criada poseía una comprensión de la economía que superaba a la de la mayoría de los nobles de la corte. Sus breves conversaciones en el jardín se convirtieron en el único refugio de Isabela. A medida que el tiempo pasaba, la
relación entre Isabela y Rafael se transformó de una formalidad profesional a una conexión emocional profunda, aunque cargada de una tensión contenida. Rafael veía en ella la resiliencia de una mujer que había sido forjada en el fuego de la injusticia y que, a pesar de todo, mantenía una integridad inquebrantable. Ella, por su parte, encontraba en el marqués a un hombre que no la valoraba por su título ni por su belleza, sino por la agudeza de su mente. Fue Rafael quien le entregó, en secreto, una llave de una pequeña caja de seguridad que el duque había dejado para ella en el Banco de España. Hay batallas que no se ganan con espadas, Isabela, sino con la pluma que firma los destinos, le susurró él una tarde, marcando el inicio de su transformación. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando Alejandro anunció su intención de casarse con la condesa Elena, un paso que requería que Isabela fuera legalmente despojada de su posición. El duque heredero preparó un documento de divorcio basado en supuestas infamias sobre la conducta de Isabela, planeando presentarla ante el rey como una mujer indigna. Estaba convencido de que ella, asustada y sin recursos, aceptaría cualquier migaja de pan que él le arrojara a cambio de su firma. Lo que Alejandro no sospechaba era que Isabela ya no estaba sola y que el conocimiento que había adquirido en las sombras era un arma mucho más letal que cualquier injuria que él pudiera inventar. El escenario para la confrontación final se estaba montando bloque a bloque, con una precisión quirúrgica que solo una mujer que ha servido sabe ejecutar. Antes de continuar con esta increíble historia de Isabela y del marqués Rafael de Valdepeñas, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. El palacio se llenó de preparativos para la fiesta de compromiso de Alejandro y Elena, un evento que debía servir como el funeral social de Isabela. Alejandro la obligó a supervisar los arreglos florales y el menú, queriendo que ella sintiera el peso de su futura expulsión en cada detalle de la celebración. Isabela aceptó la tarea con una humildad que desquiciaba a la condesa, quien no lograba ver una sola lágrima de derrota en los ojos de su rival. Sin embargo, mientras Isabela organizaba los centros de mesa, sus pensamientos estaban con Rafael y el plan que habían trazado. Ella ya no era la muchacha que temblaba ante los gritos de su padre. Era una estratega que entendía que el verdadero poder reside en saber esperar el momento exacto en que el enemigo se cree invencible. Rafael trabajaba incansablemente en los tribunales para validar los codicilios ocultos del testamento del duque viudo. Su lucha interna era intensa, pues sus sentimientos por Isabela amenazaban con nublar su juicio profesional, algo que nunca le había sucedido. Cada vez que veía las marcas del cansancio en el rostro de ella o la forma en que Alejandro la trataba con desprecio, un fuego de indignación ardía en su pecho. Él sabía que el riesgo era inmenso. Si fallaban, ambos serían proscritos de la alta sociedad y perderían todo. Pero la confianza que Isabela depositaba en él le daba una fuerza que no provenía de las leyes,
sino de la necesidad de proteger a la única mujer que había logrado romper su coraza de cinismo y desapego. Mientras tanto, don Gaspar, el padre de Isabela, reapareció en escena buscando sacar provecho de la situación de su hija. Al enterarse de que ella estaba en desgracia, intentó chantajear a Alejandro ofreciéndole falsos testimonios contra Isabela a cambio de que se cancelaran sus deudas de juego. Alejandro, encantado de encontrar un aliado en la propia sangre de su enemiga, aceptó el trato, sin saber que esto solo fortalecería la determinación de Isabela de no dejar ni un ápice de su dignidad en manos de esos hombres. La traición de su padre fue el golpe final que cortó los últimos lazos de afecto filial que Isabela conservaba, liberándola para actuar con una frialdad necesaria en el mundo de los negocios y la alta traición. La atmósfera en el palacio se volvió irrespirable a medida que se acercaba la fecha de la fiesta. Isabela descubrió que Alejandro había comenzado a vender tierras que legalmente le pertenecían a ella, falsificando su firma con la ayuda de notarios corruptos. En lugar de denunciarlo de inmediato, ella permitió que él se hundiera más en su propia red de ilegalidades, recopilando cada prueba con la ayuda silenciosa de algunos sirvientes que, cansados de los abusos de Alejandro, habían decidido ser leales a la mujer que los trataba con respeto. La red de Isabela se extendía por todo el palacio, desde las cocinas hasta las caballerizas, creando un frente unido de desposeídos que esperaban la señal para ver caer al tirano que los oprimía. En un momento de vulnerabilidad compartida en la biblioteca, Rafael le confesó a Isabela que su interés por su caso había dejado de ser puramente legal hace mucho tiempo. Isabela, el mundo cree que eres una víctima, pero yo veo a la reina que siempre fuiste, incluso cuando tenías las manos llenas de ceniza, le dijo, tomando sus manos con una ternura que la desarmó. Por primera vez en años, Isabela se permitió llorar, no por tristeza, sino por el alivio de ser vista por lo que realmente era. Ese encuentro fortaleció su alianza, transformándola en algo mucho más poderoso que un contrato, una promesa de futuro. Sabían que lo que vendría a continuación sería el periodo más oscuro de sus vidas, pero estaban listos para enfrentar la caída. Isabela miraba por la ventana hacia los jardines donde los invitados comenzarían a llegar pronto. Vestida con el vestido negro de viuda que Alejandro le había impuesto, se veía más majestuosa que nunca, una figura de sombra que contrastaba con el esplendor dorado de las luces del palacio. Tenía en su poder el libro de cuentas corregido y la llave que Rafael le había dado, las herramientas de su inminente rebelión. Alejandro creía que esa noche sería su coronación, pero Isabela sabía que el trono que él reclamaba estaba construido sobre arena movediza. La caída era inevitable, pero no sería ella quien tocara el fondo, sino aquellos que habían intentado pisotear su alma noble desde el día en que nació. La noche de la gala de compromiso amaneció con un cielo de color plomo, una metáfora perfecta de la pesadez que reinaba en el corazón de Isabela. Alejandro, en un despliegue de crueldad final, le ordenó que no solo supervisara el servicio, sino que sirviera personalmente el vino en la mesa principal, buscando que los nobles de Madrid la vieran en la posición más servil posible. Cada paso que daba por el salón, sosteniendo la pesada jarra de plata, era una puñalada a su orgullo. Pero Isabela mantenía la cabeza alta, su mirada fija en un punto invisible más allá de las paredes doradas. Los susurros de los invitados eran como enjambres de avispas, risas contenidas y comentarios mordaces sobre la duquesa de los platos, que ahora volvía a su verdadera naturaleza. El brillo de los diamantes de la condesa Elena contrastaba con la opacidad del vestido de luto de Isabela, creando una imagen de
Humillación pública que parecía definitiva. Alejandro se deleitaba en su triunfo, alzando su copa cada vez que Isabela se acercaba para llenarla, obligándola a inclinarse ante él mientras su amante soltaba carcajadas cristalinas. «Mira qué bien se desenvuelve. Parece que los años de práctica en la cocina de su padre no fueron en vano», comentó Alejandro a un conde cercano, quien asintió con una sonrisa condescendiente. Isabela no flaqueó. Sus manos no temblaron ni una sola vez, aunque por dentro sentía que el fuego de la indignación la consumía. Sabía que esta era la cima de la montaña para Alejandro, el punto más alto antes de que el precipicio se abriera bajo sus pies. Sin embargo, la humillación no terminó allí, pues Alejandro, envalentonado por el alcohol y la soberbia, decidió ejecutar el siguiente paso de su plan maestro esa misma noche, frente a todos. De repente, la música cesó, y un silencio expectante se apoderó del gran salón cuando Alejandro se puso en pie, haciendo una señal al notario que aguardaba en las sombras. Con una voz que resonó en cada rincón, anunció que Isabela de Aragón ya no era digna de llevar el apellido Moncayo y que, por el bien del honor familiar, procedía a la anulación de su matrimonio. Sacó un documento amarillento, el acta de divorcio cargada de calumnias que él mismo había redactado, y se la arrojó a la cara. El papel golpeó el pecho de Isabela antes de caer al suelo, justo entre los restos de vino que se habían derramado. «Fírmalo ahora, sirvienta, y quizás te perdone la vida y te deje marcharte con la ropa que llevas puesta», sentenció él con una frialdad que heló la sangre de los presentes. El silencio fue absoluto. Isabela miró el documento y luego clavó sus ojos en Alejandro, descubriendo en él una oscuridad que ya no la asustaba. Se agachó con una elegancia que dejó a todos sin aliento, recogió la pluma de manos del notario y, sin decir una sola palabra, estampó su firma con un trazo firme y decidido. No hubo súplicas, no hubo lágrimas, solo una sonrisa enigmática que desconcertó a Alejandro por un breve segundo. «Acepto tus condiciones, Alejandro», dijo ella con una voz clara que cortó el aire. «Pero ten presente que tú no podrás pagar las mías». En ese instante, Rafael entró en el salón, su presencia imponente deteniendo cualquier intento de burla posterior, mientras Isabela se retiraba hacia la salida, dejando atrás su vida como duquesa. Sin embargo, la caída apenas comenzaba para ella en términos materiales. Alejandro, insatisfecho con su firma, ordenó a los guardias que la escoltaran fuera del palacio de inmediato, prohibiéndole llevarse cualquier objeto que no fuera estrictamente personal. Isabela fue arrojada a la calle bajo una lluvia torrencial, con apenas una pequeña maleta de cuero que contenía sus recuerdos más preciados y los documentos que Rafael le había ayudado a proteger. El frío de la noche madrileña calaba sus huesos, y por un momento, la magnitud de su soledad la golpeó con la fuerza de un rayo. Estaba de nuevo en la nada, sin casa, sin nombre y sin el hombre que la había rescatado de las cenizas. Pero en su pecho, guardada como un tesoro, estaba la llave del banco y el conocimiento de la ruina inminente de su enemigo. Caminó durante horas por las calles empedradas, buscando refugio en un pequeño hostal en las afueras, un lugar que olía a humedad y desesperanza, muy alejado del esplendor del palacio. Allí, en la penumbra de una habitación mal iluminada, Isabela se desmoronó por primera vez. Lloró por el duque que la había amado, lloró por la traición de su padre y por la crueldad de un mundo que solo valoraba el apellido y la fortuna. Sus manos, que una vez sostuvieron el destino de un ducado, ahora temblaban de agotamiento y frío. Se sentía pequeña, vulnerable y derrotada, preguntándose si la justicia era realmente posible para alguien como ella, o si simplemente estaba destinada a ser un peón en el juego de los poderosos. La tusta
Oscuridad parecía haber ganado la batalla final. A la mañana siguiente, la noticia de su expulsión corrió como la pólvora por los círculos sociales. Su padre, don Gaspar, fue el primero en aparecer, no para consolarla, sino para recriminarle haber perdido la oportunidad de seguir manteniéndolo. Cuando Isabela se negó a darle el poco dinero que le quedaba, él la maldijo y la repudió públicamente, dejándola verdaderamente huérfana de afecto. El rechazo de su propia sangre fue la estocada final que la llevó al límite de su resistencia emocional. Se encontró sentada en un banco de una plaza gris, viendo cómo el mundo continuaba su marcha indiferente ante su tragedia. Era el punto más bajo de su existencia, el valle de las sombras donde muchos se rinden para siempre, aceptando un destino de miseria y olvido. Fue en ese momento de máxima desolación cuando Rafael la encontró. Él no llegó con palabras de consuelo barato, sino con la mirada llena de una determinación feroz. Se sentó a su lado y le entregó un informe detallado sobre las actividades de Alejandro en las últimas 24 horas. El heredero ya estaba celebrando su libertad, hipotecando las minas de oro para pagar los lujos de Elena. Rafael tomó la mano de Isabela, que estaba helada, y le recordó que el plan apenas estaba entrando en su fase decisiva. Isabela, el dolor que sientes ahora es el combustible para el incendio que vamos a desatar. No eres una víctima, eres el verdugo que ellos mismos crearon. Le Main Sensu susurró al oído, devolviéndole por un instante el brillo a sus ojos cansados. A pesar del apoyo de Rafael, Isabela tuvo que enfrentarse a la realidad de su precaria situación. Para no levantar sospechas mientras ejecutaban la fase financiera de su venganza, tuvo que aceptar trabajos humildes en una lavandería de la ciudad. Pasar de los salones de baile a las tinas de agua hirviendo y el vapor asfixiante fue una prueba física brutal que puso a prueba su resiliencia. Sus manos, que habían comenzado a sanar durante su tiempo como duquesa, volvieron a abrirse y sangrar. Cada prenda que lavaba era un recordatorio de la posición de la que había sido despojada, pero también una lección de humildad que Alejandro nunca entendería. Isabela estaba aprendiendo que el verdadero poder no reside en lo que se posee, sino en lo que se es capaz de soportar. La condesa Elena, por su parte, no dejaba de acosarla. Envió a sus lacayos para que la vigilaran y se burlaran de ella en su lugar de trabajo, asegurándose de que todos supieran que la exduquesa ahora lavaba la ropa sucia de los burgueses. En una ocasión, la misma Elena se presentó en la lavandería, bajando de su lujoso carruaje solo para arrojar un pañuelo de seda al suelo frente a Isabela. «Límpialo bien, querida, que es el que usaré en mi boda con Alejandro», le dijo con una sonrisa venenosa. Isabela recogió el pañuelo en silencio, pero en su mente ya estaba calculando cuánto tiempo le quedaba de gloria a la condesa. Narlequín. Humillación pública era el precio que debía pagar para mantener su plan oculto a los ojos de sus enemigos. La salud de Isabela comenzó a resentirse por las largas jornadas de trabajo y la falta de alimentación adecuada. Una noche, tras regresar al hostal, sufrió un desvanecimiento en el pasillo, siendo auxiliada por una de las criadas del lugar que la reconoció. Esta mujer, llamada Marta, le ofreció un poco de sopa y un lugar cálido junto al fuego, recordándole a Isabela que la bondad se encuentra a menudo en los lugares más inesperados. A través de Marta, Isabela descubrió que Alejandro no solo la había maltratado a ella, sino que estaba reduciendo los salarios de todos los trabajadores del ducado para financiar su estilo de vida. La lucha de Isabela dejó de ser solo personal. Ahora llevaba sobre sus hombros la esperanza de cientos de familias que sufrían bajo el yugo del nuevo duque.
Las deudas de Alejandro crecían exponencialmente mientras él intentaba mantener una fachada de opulencia absoluta. Rafael informaba a Isabela sobre cada préstamo que el duque solicitaba y cómo los bancos empezaban a desconfiar de su capacidad de pago. Isabela, utilizando sus conocimientos financieros, le dio instrucciones a Rafael para que, a través de testaferros y empresas pantalla, comprara cada una de esas deudas. Ella estaba usando el dinero que el duque viudo le había dejado en secreto para convertirse en la principal acreedora de su propio enemigo. Era una estrategia arriesgada y lenta, que requería que ella siguiera viviendo en la miseria mientras acumulaba un poder económico invisible, pero devastador, detrás de las escenas de la alta sociedad madrileña. Este es el momento más oscuro de Isabela. La traición la ha llevado al límite, pero aquí es donde comienza su verdadera transformación. Si tu corazón late más rápido esperando su venganza, si necesitas ver cómo Isabela convierte su dolor en poder, presiona ese botón de suscripción, porque lo que viene a continuación cambiará todo. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Isabela? ¿Perdonarías o lucharías hasta el final? Mientras Isabela se consumía en la lavandería, Alejandro organizaba una cacería de lujo en las tierras del ducado, invitando a lo más granado de la aristocracia para demostrar su supuesto control absoluto. Sin embargo, durante el evento, varios de sus acreedores se presentaron exigiendo pagos inmediatos, creando un escándalo que Alejandro apenas pudo contener. La tensión entre él y la condesa Helena empezó a aflorar, pues ella no estaba dispuesta a renunciar a los lujos prometidos por un hombre que parecía estar hundiéndose en arenas movedizas financieras. Isabela, enterada de todo por los informes de Rafael, sonreía mientras frotaba la ropa contra la madera, sabiendo que el orgullo de Alejandro estaba empezando a resquebrajarse bajo la presión del dinero que ya no tenía. La desesperación llevó a Alejandro a tomar una decisión fatal. Decidió vender una de las minas de oro más importantes, ignorando las advertencias legales de que dicha propiedad estaba sujeta a una cláusula de herencia especial. Rafael, actuando como el representante del comprador anónimo, que en realidad era Isabela, preparó el contrato de tal manera que Alejandro quedaba personalmente responsable de cualquier irregularidad. El duque, cegado por la necesidad urgente de efectivo para calmar a Helena y a los bancos, firmó los documentos sin sospechar que estaba entregando la llave de su propia celda. Isabela, al recibir la confirmación de la firma, sintió que por primera vez en meses el aire volvía a entrar en sus pulmones con libertad. La trampa estaba finalmente armada. Sin embargo, el destino tenía una última prueba de fuego para ella. Su padre, don Gaspar, cayó gravemente enfermo debido a sus excesos y terminó en un hospital de caridad, abandonado por todos sus supuestos amigos. A pesar de todo el daño que él le había causado, Isabela sintió el llamado de su propia humanidad y decidió visitarlo. Lo encontró hecho una sombra de lo que fue, balbuceando disculpas incoherentes y suplicando un perdón que no merecía. Fue en ese lecho de muerte donde Isabela comprendió que el odio hacia su padre solo la encadenaba más al pasado. Al perdonarlo en su corazón, no por él, sino por ella misma, rompió el último eslabón de la cadena de servidumbre que la había atado desde su infancia. Don Gaspar falleció esa misma noche, y aunque Isabela no derramó lágrimas de tristeza profunda, sintió una paz melancólica que le permitió enfocarse totalmente en el final de su plan. Alejandro, al enterarse de la muerte de Gaspar, intentó usar el evento para humillarla una vez más, enviando una corona de flores baratas con una nota que decía «de tal palo, tal astilla, un final de mendigo para una familia de criados».
Isabela quemó la nota en la vela de su habitación, observando cómo las cenizas se dispersaban en el aire, igual que se dispersaría pronto la fortuna de los Moncayo. Ya no quedaba nada que pudiera herirla. Se había convertido en un espectro de justicia que caminaba entre los vivos, esperando el momento de materializarse. Rafael, preocupado por el estado físico de Isabela, la instó a dejar el trabajo en la lavandería y trasladarse a una casa segura que él había preparado. Pero ella se negó, insistiendo en que debía permanecer en las sombras hasta que el último documento fuera certificado por el Tribunal Real. Su terquedad era su fuerza, una armadura que la protegía incluso de los cuidados del hombre que amaba. Durante esos días finales de su caída, Isabela desarrolló una conexión profunda con la comunidad de trabajadores que la rodeaba, prometiéndose a sí misma que cuando recuperara su poder, las cosas cambiarían para todos ellos. Su lucha ya no era por el oro o por el título, sino por la redención de una clase social despreciada. El clímax de este bloque llega cuando Rafael recibe la notificación de que el banco ha procedido al embargo total de las cuentas de Alejandro debido a una deuda impagada a la nueva dueña del Consorcio de Inversiones de Castilla. Alejandro, en un ataque de furia ciego, acudió a las oficinas bancarias gritando y exigiendo nombres, solo para encontrarse con un muro de silencio legal. No podía creer que alguien hubiera tenido la astucia de comprar sus pagarés de forma tan sistemática y silenciosa. La sospecha de que Isabela pudiera estar detrás de esto ni siquiera cruzó su mente, pues en su estrechez de miras, ella seguía siendo la lavandera que él había expulsado a la lluvia sin un centavo. La caída material de Alejandro había comenzado, y era mucho más vertiginosa que la de Isabela. Isabela pasó la última noche antes del gran giro narrativo, preparando su vestimenta. No sería el negro de la viuda ni los harapos de la lavandería, sino un traje de amazona de un verde esmeralda profundo, el color de la esperanza y de la tierra que guardaba el oro de las minas. Mientras cepillaba su cabello, miró su reflejo en el espejo roto del hostal y vio a una mujer que ya no reconocía, fuerte, decidida y poseedora de una mirada gélida que podía congelar el corazón del hombre más valiente. Al día siguiente, la ciudad se despertaría con una noticia que sacudiría los cimientos de la aristocracia española. La caída había terminado. El ascenso de la verdadera soberana de los Moncayo estaba a punto de comenzar ante los ojos incrédulos de Madrid. Isabela entregó a Rafael el último poder notarial. La lluvia ha cesado y un rayo de sol pálido atraviesa la ventana, iluminando el rostro de la joven con un fulgor casi divino. Es hora, Rafael. Vamos a reclamar lo que la justicia y el amor nos han otorgado, dice ella con una determinación inquebrantable. Rafael le besa la mano, jurando protegerla en la batalla legal que se avecina en el Tribunal Real. La caída ha sido el crisol donde se ha forjado el arma más poderosa de Isabela, su voluntad. Alejandro cree que ha ganado la guerra, pero pronto descubrirá que solo ha estado cavando su propia tumba mientras Isabela construía desde las cenizas un imperio que nadie podrá arrebatarle jamás. La mañana del gran giro amaneció con una claridad inusual sobre los tejados de Madrid, como si el destino mismo hubiera decidido limpiar el aire para el acto final de justicia. Alejandro de Moncayo se encontraba en el despacho ducal, rodeado de acreedores que ya no aceptaban promesas vacías, cuando un mensajero de la Casa Real entró con un sobre sellado con cera roja. Al abrirlo, el rostro del joven duque pasó del rojo de la ira a un blanco cadavérico que recordaba al mármol de las tumbas que él mismo había profanado. El Tribunal Real, bajo la supervisión directa del marqués de Valdepeñas,
Había validado el codicilo oculto del testamento de su padre, declarando que la gestión de Alejandro era nula debido a sus negligencias financieras. La noticia golpeó el salón como un trueno. El control de las minas y del patrimonio familiar ya no le pertenecía a él, sino a la nueva inversora mayoritaria que había adquirido sus deudas. Mientras Alejandro intentaba asimilar el desastre, las puertas del despacho se abrieron de par en par, revelando una figura que parecía haber regresado de entre los muertos con una majestuosidad renovadora. Isabela de Aragón entró en la estancia, no como la viuda humillada ni como la lavanderera de manos sangrantes, sino vestida con un traje de seda verde esmeralda que resaltaba su elegancia gélida y su nueva determinación. A su lado Rafael, el marqués de Valdepeñas, sostenía los documentos legales que certificaban el traspaso de poder absoluto. El silencio que se apoderó de la habitación era denso, cargado de una electricidad que hacía que los acreedores retrocedieran instintivamente ante la presencia de la mujer que habían despreciado. Isabela no dijo nada al principio. Simplemente se acercó al escritorio que una vez perteneció a su protector y colocó su mano sobre la madera con un gesto de propiedad absoluta. Alejandro, recuperando el aliento tras el impacto inicial, soltó una carcajada nerviosa que resonó con un tono de locura contenida. ¿Tú? ¿Crees que con unos papeles falsos y la ayuda de tu amante abogado vas a arrebatarme lo que es mío por sangre?, gritó, golpeando la mesa con el puño. Sin embargo, su valentía era solo una fachada que se desmoronaba por momentos. Rafael dio un paso al frente y con una voz calmada pero implacable comenzó a leer las cláusulas del testamento que Alejandro nunca quiso terminar de estudiar. El duque viudo había previsto la arrogancia de su hijo y había estipulado que, en caso de que Alejandro pusiera en riesgo el patrimonio familiar o intentara disolver su matrimonio con Isabela de forma injusta, ella heredaría automáticamente la posición de administradora vitalicia con poder de veto sobre todas sus decisiones. La condesa Elena, que había entrado en la sala atraída por el escándalo, se quedó petrificada al ver a Isabela en el centro del despacho. Su rostro, antes lleno de suficiencia, se transformó en una máscara de terror al comprender que todas sus joyas y sus lujos dependían ahora de la firma de la mujer a la que ella había obligado a limpiar sus zapatos. Isabela se giró hacia ella con una mirada de absoluta indiferencia, la clase de mirada que se le dedica a un insecto molesto antes de ser apartado del camino. No había odio en sus ojos, solo una justicia fría y calculadora que era mucho más aterradora que cualquier grito de venganza. La dinámica de poder había cambiado por completo en cuestión de segundos, dejando a los antiguos opresores desnudos ante las consecuencias de sus propios actos. El giro narrativo se extendió rápidamente por todo el palacio, llegando a los oídos de los criados que tanto habían sufrido bajo el mando de Alejandro. Muchos de ellos, al ver a Isabela caminando por los pasillos con su nueva autoridad, no pudieron evitar inclinarse con un respeto genuino que nunca le habían profesado a su anterior señor. Isabela les dio instrucciones claras. Las deudas de salarios serían pagadas esa misma tarde y Alejandro y la condesa Elena tenían prohibido el acceso a las áreas administrativas del ducado. Era un golpe de estado financiero ejecutado con la precisión de una estratega militar. Rafael la observaba con un orgullo que no podía ocultar, sabiendo que la mujer que amaba acababa de convertirse en la figura más poderosa de la economía española. Alejandro intentó desesperadamente buscar apoyo entre sus amigos de la aristocracia, pero descubrió que el honor entre ladrones es una moneda que no circula cuando no hay oro de por medio.
Aquellos que una vez brindaron con su vino y se burlaron de Isabela, ahora le cerraban las puertas de sus carruajes, temiendo las represalias de la nueva reina de las minas. La soledad del duque fue absoluta y repentina. Se vio a sí mismo en un palacio que ya no era suyo, rodeado de sirvientes que lo miraban con desprecio y de documentos que certificaban su quiebra total. El hombre que se creía un dios de Castilla se dio cuenta de que su pedestal estaba hecho de las mentiras que él mismo había tejido para atrapar a Isabela. Isabela no se detuvo en la recuperación del palacio. Esa misma tarde, convocó a los representantes de las minas y de las tierras del ducado para anunciar un cambio radical en la gestión. Prometió mejores condiciones de trabajo y un reparto más justo de los beneficios, ganándose el apoyo inmediato de la base trabajadora que era el verdadero motor de la fortuna Moncayo. Su experiencia en la lavandería y en la cocina de su padre le había otorgado una perspectiva que ningún otro noble poseía. Ella sabía lo que era el hambre y el agotamiento, y estaba decidida a que nadie bajo su mando volviera a sufrirlos injustamente. Su justicia social no era una teoría política, sino una promesa nacida de sus propias cicatrices. Rafael, aprovechando el caos administrativo, comenzó a rastrear los fondos que Alejandro había desviado ilegalmente. Descubrió una red de corrupción que involucraba incluso a algunos funcionarios del banco, y con la autoridad de Isabela procedió a presentar las denuncias correspondientes. La alianza entre el abogado y la administradora se volvió indestructible. Juntos eran una fuerza de la naturaleza que estaba limpiando el nombre de los Moncayo de toda la suciedad que Alejandro le había acumulado. En medio de esta vorágine de acciones legales y cambios estructurales, Isabela y Rafael encontraron momentos de silenciosa complicidad, donde un simple apretón de manos decía más que 1000 discursos de victoria. La caída de Alejandro fue tan estrepitosa que terminó refugiado en una de las habitaciones más humildes del palacio, la misma donde años atrás Isabela había pasado sus noches como esposa despreciada. El destino parecía disfrutar de estas ironías poéticas, obligando al antiguo duque a probar la medicina de la humildad que él tanto había recetado a los demás. La condesa Elena, viendo que el barco se hundía irremediablemente, comenzó a preparar su propia huida, intentando robar algunas piezas de plata antes de marchar, pero fue detenida por los mismos sirvientes a los que ella había humillado. Isabela, al enterarse, ordenó que la dejaran marchar solo con lo que traía puesto el día que llegó, cerrando así un círculo de retribución perfecta. Alejandro, en un último intento de locura, intenta destruir los libros de contabilidad que prueban sus desfalcos prendiéndoles fuego. Isabela entra en la biblioteca justo cuando las llamas empiezan a lamer el papel y, sin dudarlo, usa su propio abrigo de seda para sofocar el incendio. Alejandro la mira con los ojos inyectados en sangre, balbuceando que él es el verdadero dueño, pero Isabela, con las manos tiznadas de hollín, pero el espíritu intacto, le responde con una calma devastadora. El dueño de una casa es quien la cuida, Alejandro, no quien intenta quemarla cuando ya no puede. En controlarla. En ese momento, la Guardia Real entra para notificarle su arresto por fraude a la corona. ¿Viste ese giro? La verdad que acaba de revelarse lo cambia todo entre Isabela y el marqués Rafael. Pero este es solo el comienzo de una alianza que desafiará a los más poderosos. Si estás tan enganchado como yo al escribir esta historia, suscríbete para que YouTube te avise cuando suba el próximo capítulo. Porque cuando dos almas heridas se unen por la justicia, el enemigo no tiene oportunidad. Comparte en los comentarios. ¿Crees que el marqués Rafael merece una segunda oportunidad para ser feliz al lado de Isabela? Tras el arresto de Alejandro, el palacio pareció respirar por primera vez en décadas. Isabela
se sentó ante el gran libro de cuentas, ahora a salvo, y comenzó a tachar una por una las deudas que habían oprimido su vida. Sentía que cada trazo de su pluma borraba una parte del dolor pasado, devolviéndole la soberanía sobre su propia existencia. Rafael se acercó a ella y, con una suavidad inusual, le colocó una mano en el hombro. «Lo has logrado, Isabela. Has convertido una sentencia de muerte social en un imperio de justicia», le dijo con una admiración que rozaba la devoción. Ella lo miró y, por primera vez, vio en su futuro algo más que solo balances y contratos. Vio la posibilidad de un amor nacido de la batalla compartida. La noticia de la nueva administración de Isabela llegó incluso a los oídos del rey, quien, impresionado por la solvencia y la rapidez con la que había estabilizado las deudas con la corona, la invitó a una audiencia privada. Este reconocimiento real fue el sello definitivo que Isabela necesitaba para ser aceptada no como la viuda de un duque, sino como una mujer de negocios por derecho propio. En la corte, aquellos que antes cuchicheaban a sus espaldas ahora se peleaban por una invitación a sus cenas, pero Isabela mantenía una distancia prudente, recordando siempre quiénes estuvieron a su lado cuando no tenía nada. Su círculo de confianza se limitaba a Rafael y a aquellos sirvientes leales que habían sido sus ojos y oídos en la oscuridad. Sin embargo, el triunfo no estaba completo sin enfrentar el último fantasma del pasado, la herencia de su propio padre. Isabela descubrió que don Gaspar, antes de morir, había empeñado ilegalmente las joyas de su madre a un prestamista de mala fama. Con la ayuda de Rafael, Isabela rastreó cada pieza, recuperando no solo el valor material, sino el legado emocional que le había sido arrebatado desde niña. Al ponerse el collar de esmeraldas de su madre frente al espejo del palacio ducal, sintió que su identidad estaba finalmente completa. Ya no era la hija de un jugador ni la criada de un duque, era Isabela de Aragón y Moncayo, una mujer que había reescrito su destino con la tinta de su propia sangre y esfuerzo. El impacto del cambio de poder se sintió también en las minas de oro, donde la productividad aumentó de forma sorprendente gracias a las nuevas medidas de seguridad y bienestar implementadas por Isabela. Ella visitó personalmente las excavaciones, descendiendo a los pozos para hablar con los mineros y entender sus necesidades. Su presencia allí, vestida con sencillez pero con una autoridad natural, rompió siglos de barreras de clase. Los hombres, que nunca habían visto a un patrón interesarse por su salud, la bautizaron como la Duquesa del Oro, un título que ella llevaba con más orgullo que cualquier distinción nobiliaria oficial. Isabela estaba demostrando que la verdadera nobleza no se hereda, sino que se gana con cada acto de respeto hacia el prójimo. Rafael, por su parte, se encargó de los aspectos legales de la disolución final del matrimonio de Isabela con Alejandro, asegurándose de que ella mantuviera todos sus derechos y que el nombre de los Moncayo no quedara manchado por las acciones del heredero. Durante este proceso, Rafael tuvo que enfrentarse a sus propios prejuicios sobre la alta sociedad y el matrimonio, dándose cuenta de que lo que sentía por Isabela era algo que trascendía cualquier contrato legal. Una noche, mientras revisaban los últimos documentos en el jardín del palacio, él le confesó que su vida había cobrado un sentido nuevo desde que la conoció. Isabela, con el corazón latiendo con una fuerza que creía perdida, aceptó su confesión con una sonrisa que iluminó la penumbra de la noche madrileña. A pesar del éxito, la sombra de Alejandro seguía presente a través de sus abogados, que intentaban apelar la decisión del Tribunal Real, basándose en tecnicismos obsoletos de la ley sálica. Fue una batalla legal extenuante que obligó a Isabela y a Rafael a pasar días enteros en los juzgados, defendiendo la validez del testamento del duque viudo.
Isabella se convirtió en una experta en leyes en tiempo récord, sorprendiendo a los magistrados con su capacidad para argumentar y defender sus derechos. No permitió que ningún hombre volviera a hablar por ella. Su voz, antes silenciada por el miedo y la servidumbre, ahora resonaba con la autoridad de una soberana en el campo de batalla de la justicia. La resolución del caso legal fue una victoria total para Isabella. El tribunal no solo ratificó su administración, sino que condenó a Alejandro a pagar una indemnización millonaria al ducado por daños y perjuicios. Al recibir la noticia, Isabella no celebró con fiestas extravagantes, sino que ordenó que el dinero se utilizara para construir un hospicio en el lugar donde antes estaba la ruinosa mansión de su padre. Quería que el lugar de sus peores pesadillas se convirtiera en un refugio para aquellos que, como ella en el pasado, no tenían a nadie que los protegiera. Era su forma de cerrar el libro de su infancia y plantar las semillas de un futuro más luminoso para otros desfavorecidos. La condesa Helena, arruinada y despreciada por todos, terminó intentando casarse con un anciano comerciante en el sur de España, repitiendo el ciclo de ambición que la había destruido. Isabella, al enterarse, solo sintió una profunda compasión por una mujer que nunca aprendió a valorar nada más que la apariencia del poder. Mientras tanto, en Madrid, la relación entre Isabella y Rafael se consolidaba día tras día. Su amor era maduro, forjado en la adversidad y basado en un respeto mutuo absoluto. Ya no tenían que ocultar sus sentimientos. La sociedad española empezaba a verlos como el ejemplo de una nueva nobleza, más moderna, más humana y, sobre todo, más justa en sus cimientos. Isabella Rafael y observaban Jacinto. el atardecer desde el balcón principal del palacio. El sol poniente baña las torres de Madrid en un tono dorado, que parece prometer que los días de oscuridad han quedado definitivamente atrás. Isabella toma la mano de Rafael y la aprieta con fuerza, sintiendo la solidez de su apoyo. Han pasado por el fuego y han salido fortalecidos, han enfrentado la caída y han encontrado el camino de vuelta a la luz. El giro ha sido completo. La que fue tratada como la última de las sirvientas es ahora la dueña de su propio destino y el corazón de un ducado renovado. La historia de Isabella ya no es una tragedia de servidumbre, sino un himno a la victoria de la voluntad sobre la injusticia. Isabella mira hacia el horizonte, consciente de que aún quedan desafíos por delante, pero ya no tiene miedo. Ha aprendido que su voz es su arma más poderosa y que el amor, cuando es verdadero, no es una cadena, sino una fuerza que libera. Rafael la abraza por la espalda, compartiendo el silencio cómplice de los que saben que han ganado una guerra imposible. El giro de su vida es el testimonio de que el honor no reside en el linaje, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez después de cada caída. El palacio de los Moncayo, antes una prisión de sombras y rencores, se ha transformado en un hogar donde la justicia y el amor finalmente han encontrado un lugar para florecer bajo el cielo protector de Castilla. La atmósfera en Madrid se volvió eléctrica cuando se anunció el juicio final que decidiría el destino permanente del patrimonio de los Moncayo y la libertad de Alejandro. No era solo una disputa por tierras o monedas. Era el choque frontal entre el viejo mundo de los privilegios por sangre y la nueva fuerza de la justicia basada en el mérito y la verdad. Isabella entró en la Real Audiencia con una serenidad que helaba la sangre de sus detractores. Caminaba con la elegancia de quien ha conquistado sus miedos en la oscuridad de una cocina y los ha incinerado en el altar de su propia voluntad. A su lado, Rafael cargaba el peso de la ley en sus hombros, pero sus ojos solo tenían espacio para la mujer que caminaba con paso firme hacia su confrontación definitiva. El salón estaba abarrotado de nobles que esperaban ver el colapso de la duquesa sirvienta,
sin comprender que ella ya era invencible. Alejandro compareció escoltado, con el rostro demacrado por el tiempo pasado en prisión, pero manteniendo una chispa de esa arrogancia tóxica que lo había destruido. Sus abogados, los más costosos y manipuladores del reino, intentaron desacreditar el testimonio de Isabela, apelando a su origen humilde y a la supuesta manipulación que ella ejerció sobre un duque anciano y senil. Cada palabra que lanzaban contra ella era un dardo envenenado que buscaba herir su honor frente a los jueces. Sin embargo, Isabela permanecía impasible, escuchando las mentiras con una sonrisa gélida que desarmaba a los oradores. Ella sabía que la verdad no necesitaba ser escuchada. Los libros de cuentas y los testimonios de los trabajadores que ella había rescatado de la miseria hablaban con una voz mucho más potente que cualquier retórica aristocrática. El momento de máxima tensión llegó cuando el juez principal exigió una prueba irrefutable de que Alejandro había intentado sabotear la economía del reino mediante el desvío de los fondos de las minas. Fue entonces cuando Isabela se puso en pie, pidiendo permiso para dirigirse al tribunal. Su voz, antes un susurro obligado por la servidumbre, resonó en las bóvedas de la sala con una claridad cristalina. Presentó el codicilo original, pero también reveló un secreto que Rafael había custodiado hasta ese instante. Una confesión firmada por el propio padre de Isabela, don Gaspar, antes de morir. En esa carta, el hombre admitía su complicidad con Alejandro para defraudar al duque viudo y arrebatarle a su hija cualquier derecho legal. El silencio que siguió a la lectura fue sepulcral. La traición de la propia sangre de Isabela se convirtió en la prueba final de la villanía de Alejandro. Rafael tomó la palabra para cerrar el cerco legal, conectando cada punto de la red de corrupción que Alejandro había tejido con la ayuda de la condesa Helena. Con una lógica implacable, demostró cómo el duque heredero había puesto en peligro la estabilidad financiera de Castilla para financiar caprichos y deudas de juego. Los jueces, hombres de ley que valoraban la estabilidad del reino por encima de los nombres familiares, comenzaron a mirar a Alejandro no como a un par, sino como a un criminal común. La defensa de Alejandro intentó un último contraataque, acusando a Rafael de actuar por deseo personal hacia Isabela, intentando manchar la relación que ambos compartían. Pero Rafael no bajó la mirada. Admitió su amor por ella con una dignidad que dejó sin palabras a sus acusadores, convirtiendo su supuesta debilidad en su mayor fortaleza. La batalla se trasladó entonces a los detalles técnicos de las deudas. Isabela, haciendo gala de su prodigiosa memoria y su mente matemática, corrigió en tiempo real los balances presentados por la Fiscalía, demostrando que Alejandro había ocultado una deuda de honor aún mayor con la corona. El asombro en la sala era palpable. Nadie esperaba que una mujer, y mucho menos una que había crecido sirviendo mesas, tuviera tal dominio sobre las altas finanzas. Alejandro, sintiéndose acorralado y viendo cómo su mundo se desmoronaba, perdió los estribos y arremetió verbalmente contra Isabela, llamándola la mancha de su linaje. En ese instante, la sala entera comprendió que el único que había manchado el apellido Moncayo era él, con su falta de honor y su crueldad desmedida. En un último acto de desesperación, Alejandro intentó huir del tribunal aprovechando un momento de confusión, pero fue interceptado por los guardias antes de alcanzar las puertas. El enfrentamiento físico duró apenas unos segundos, pero fue el símbolo perfecto de su caída. Un hombre que una vez tuvo todo el poder, ahora forcejeaba inútilmente contra la ley que tanto había despreciado. Isabela lo observó desde su estrado con una mezcla de lástima y alivio. Ya no sentía el miedo que una vez la paralizaba en la mansión de su padre.
La justicia no era una venganza para ella, sino la restauración de un equilibrio que nunca debió romperse. Con la detención definitiva de Alejandro, el clímax de la confrontación legal llegó a su punto de no retorno. Mientras los jueces se retiraban a deliberar, Isabela y Rafael se quedaron solos en el centro de la sala vacía. El cansancio de meses de lucha se reflejaba en sus rostros, pero también una paz que nunca habían experimentado. Isabela miró sus manos, las mismas que habían lavado suelos y frotado ropa, y se dio cuenta de que ahora sostenían el destino de miles de personas. Rafael se acercó a ella, y sin importar las miradas que pudieran acechar tras las cortinas, la rodeó con sus brazos. «Has ganado la guerra que nadie creía posible, Isabela», le susurró. Ella cerró los ojos, permitiéndose un segundo de vulnerabilidad antes de enfrentar el veredicto final que la consagraría como la dueña absoluta de su nueva vida. La batalla está en su punto más alto. Isabela y el marqués Rafael luchan codo a codo, pero aún no sabemos si la justicia prevalecerá. Si estás al borde de tu asiento, si necesitas ver cómo termina esta confrontación épica, asegúrate de estar suscrito. Porque historias como esta, donde el amor y la venganza se entrelazan en cada decisión, son las que compartimos aquí cada semana. ¿Quién crees que saldrá victorioso? ¿La astucia de Isabela o la crueldad de Alejandro? Los jueces regresaron al salón con una solemnidad que anunciaba una decisión histórica para la jurisprudencia española. El veredicto fue unánime. Alejandro de Moncayo fue declarado culpable de fraude, malversación y traición, a los términos del testamento ducal. Se le despojó de todos sus títulos, propiedades, siendo condenado a trabajos forzados en las mismas minas que él había intentado saquear, para que aprendiera el valor del sudor que tanto había despreciado. Por otro lado, el tribunal reconoció a Isabela de Aragón como la única y legítima administradora de la Casa Moncayo, otorgándole el título de duquesa por mérito propio y derecho legal. El estallido de murmullos en la sala fue como el romper de una ola. La criada se había convertido, oficialmente y ante la ley, en la reina de su propio imperio. La sentencia también ordenó la confiscación de todos los bienes de la condesa Elena que hubieran sido adquiridos con fondos del ducado. Elena, que esperaba en los pasillos, fue despojada de sus collares y pieles en ese mismo instante, sufriendo la humillación pública que tanto había intentado infligir a Isabela. Al verla salir del tribunal custodiada y sin nada, Isabela no sintió júbilo, sino una profunda reflexión sobre la vacuidad de la ambición sin escrúpulos. La justicia se había manifestado no con el filo de una espada, sino con el rigor de un balance contable y la firmeza de un testimonio honesto. La era de Alejandro había terminado en un mar de deudas y deshonor, mientras el sol de Isabela comenzaba a brillar con una intensidad dorada sobre Madrid. Tras la sentencia, Isabela salió del edificio de la Real Audiencia y se encontró con una multitud de trabajadores de las minas y ciudadanos humildes que habían acudido para apoyarla. El grito de «Justicia para la duquesa» resonó en toda la plaza, recordándole a Isabela que su victoria no era solo suya, sino de todos aquellos que alguna vez se sintieron invisibles ante el poder. En ese momento, ella comprendió que su legado no se mediría por el oro almacenado en sus bóvedas, sino por la esperanza que su ascenso había sembrado en el corazón de la gente. Tomó la mano de Rafael y juntos caminaron entre la gente no como señores distantes, sino como líderes que conocían el sabor del polvo y el valor de la redención. Sin embargo, el clímax emocional no estaría completo sin el regreso de Isabela al palacio para purgar las sombras de Alejandro. Ordenó abrir todas las ventanas para que el aire de Castilla limpiara el rastro de la corrupción y la tristeza.
En el salón principal, donde una vez fue obligada a servir de rodillas, Isabela hizo que se retiraran los retratos de los antepasados que habían permitido la degradación de la familia. En su lugar, decidió que se colgaría un cuadro de los trabajadores de las minas, el verdadero sustento de la casa. Era una declaración de guerra contra las tradiciones obsoletas y un abrazo a una nueva forma de entender la nobleza. La transformación del palacio era el reflejo físico de la metamorfosis que había ocurrido dentro de su propia alma. Rafael, viendo a Isabela comandar su nuevo mundo con tanta gracia y fuerza, sintió que su misión de protector había terminado, dando paso a una nueva etapa como compañero. Esa noche, en el jardín donde tantas veces conspiraron en secreto, él le pidió formalmente que compartiera su vida con él, ya no como socios en una batalla legal, sino como almas unidas por un amor que había sobrevivido a la mayor de las tormentas. Isabela, con lágrimas de felicidad empañando sus ojos verdes, aceptó, comprendiendo que el clímax de su lucha no era solo la derrota de su enemigo, sino el derecho a amar libremente y ser amada por el hombre que vio a la reina tras los harapos de la criada. Isabela, sentada en el escritorio de su despacho, firmando los nuevos contratos de protección social para sus empleados. La pluma se desliza sobre el papel con una autoridad que nadie podrá volver a cuestionar. A través de la ventana, se ve a lo lejos el perfil de Madrid despertando a una nueva realidad. Alejandro ya es una sombra del pasado, un recordatorio de que la injusticia tiene fecha de caducidad cuando se enfrenta a una voluntad inquebrantable. El clímax ha dejado paso a una calma triunfal. Isabela ha sido recuperado su nombre, ha multiplicado su fortuna y ha encontrado el amor, demostrando que incluso desde las cenizas de la servidumbre se puede construir un trono de dignidad y justicia eterna. La paz se asentó sobre las tierras de los Moncayo como un bálsamo necesario tras años de tormenta y desprecio. Bajo la administración de Isabela, las minas de oro no solo recuperaron su antiguo esplendor, sino que se convirtieron en el modelo de prosperidad y justicia de toda España. Los trabajadores, que antes temían la sombra de Alejandro, ahora laboraban con la dignidad de quienes se saben valorados, recibiendo salarios justos y protección médica, una innovación que Isabela impuso, desafiando las convenciones de la época. La mansión, antes un escenario de humillaciones silenciosas, se transformó en un centro de luz y actividad, donde las decisiones se tomaban con la agudeza de una mente que conocía tanto el valor de un céntimo como el peso de una injusticia. Isabela ya no necesitaba ocultar sus manos marcadas. Cada cicatriz era ahora una medalla de honor que narraba su victoria sobre el destino que otros habían escrito para ella. El destino de Alejandro de Moncayo sirvió como una lección sombría para la aristocracia que una vez lo celebró. Trabajando como jornalero bajo una identidad protegida en las tierras que antes despreciaba, el antiguo duque conoció finalmente el peso real de la pala y el rigor del sol de Castilla. Sin el apellido que lo protegía, ni la fortuna que envalentonaba, se convirtió en una sombra errante, un hombre que lo tuvo todo y lo perdió por la ceguera de su propia arrogancia. La condesa Elena, por su parte, desapareció en los estratos más bajos de la sociedad europea, intentando en vano recuperar su estatus mediante engaños que ya no engañaban a nadie. La justicia no fue un acto de crueldad por parte de Isabela, sino la consecuencia natural de las semillas de maldad que ellos mismos habían sembrado durante años en el corazón del ducado. La boda entre Isabela y Rafael fue el evento que selló la nueva era de justicia y amor en Madrid. No fue una ceremonia de ostentación vacía, sino una celebración de la resistencia y la lealtad que los había unido en los momentos más oscuros.
Ante la mirada respetuosa de la nobleza y el cariño genuino de los humildes, la pareja intercambió votos que hablaban de compañerismo, respeto y la promesa de construir un legado que trascendiera los títulos. Rafael, al colocar la alianza en el dedo de Isabela, no estaba reclamando una propiedad, sino reconociendo a su igual, a la mujer que le había enseñado que el verdadero derecho reside en la integridad del alma. El banquete se extendió hasta las plazas de la ciudad, donde Isabela se aseguró de que no faltara comida ni alegría para nadie, borrando para siempre el estigma de la duquesa sirvienta para ser recordada como la duquesa del pueblo. Don Gaspar, aunque ausente físicamente, encontró su redención final a través de la obra de su hija. El hospicio construido en el lugar de su antigua mansión se convirtió en un refugio de esperanza para cientos de niños y mujeres desamparadas. Isabela visitaba el lugar con frecuencia, asegurándose de que nadie sufriera la soledad y el maltrato que ella padeció en su infancia. Al caminar por los mismos pasillos donde una vez fue obligada a limpiar, Isabela sentía que el círculo del dolor se había cerrado definitivamente. El perdón que le otorgó a su padre en su lecho de muerte floreció en una institución que salvaba vidas, demostrando que incluso de la tierra más árida y amarga puede brotar la flor de la compasión si se cultiva con amor y determinación. Rafael e Isabela formaron un equipo administrativo inmejorable, combinando la precisión legal de él con la visión estratégica y humana de ella. Juntos, impulsaron leyes en la corte para proteger a las mujeres nobles de los abusos financieros de sus parientes masculinos, convirtiéndose en los arquitectos de un cambio social que resonaría durante décadas. El palacio ducal se llenó de risas y de una nueva generación que creció aprendiendo que el honor no se encuentra en el nombre que se recibe, sino en las acciones que se realizan. Rafael encontró en Isabela no solo a la esposa amada, sino a la socia intelectual que siempre había buscado en un mundo de apariencias superficiales. Su hogar era un bastión de cultura, justicia y sobre todo de una paz ganada a pulso en el campo de batalla de la vida. Las minas de oro continuaron prosperando y con ellas la influencia de Isabela en la economía española se hizo incuestionable. Fue la primera mujer en ser consultada por el Tesoro Real sobre asuntos de comercio exterior, un hito que rompió barreras de género que parecían infranqueables. Sin embargo, a pesar de su inmenso poder, Isabela nunca olvidó el sabor de las cenizas ni el frío de la lavandería. Mantuvo una sencillez que desconcertaba a sus pares, prefiriendo pasar tiempo con los ingenieros y trabajadores que en los salones de baile de la corte. Su elegancia era natural, nacida de una confianza interior que no dependía de joyas ni de vestidos caros, aunque ahora poseyera los más hermosos de todo el reino. Ella era la prueba viviente de que la resiliencia es el metal más precioso que existe. Un año después de su victoria, Isabela regresó a la lavandería donde trabajó en sus días de mayor caída. No lo hizo para presumir de su nueva posición, sino para comprar el establecimiento y convertirlo en una cooperativa gestionada por las propias trabajadoras. Marta, la mujer que la ayudó cuando se desvaneció de agotamiento, fue nombrada directora del lugar con un sueldo que nunca habría soñado. Isabela se detuvo un momento ante la tina de madera, donde una vez lloró de desesperación, y en lugar de amargura, sintió una profunda gratitud por la fuerza que ese trabajo le otorgó. Ese momento de introspección fue el cierre final de su pasado de servidumbre. Ya no quedaban deudas emocionales pendientes con el dolor ni con la humillación. Si has acompañado la historia de Isabela y del marqués Rafael hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo.
Esta es la esencia de cada historia en este canal. Mujeres que reescriben su destino y hombres que aprenden que el verdadero honor está en la humildad. Si esta jornada te ha emocionado, si has sentido cada latido de su corazón, suscríbete ahora para vivir más romances de época donde la justicia y el amor siempre encuentran su camino. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. El legado de Isabela se extendió más allá de sus riquezas, convirtiéndose en una leyenda que las madres contaban a sus hijas sobre la importancia de la educación y la valentía. Se decía que en las minas de oro de los Moncayo las piedras brillaban con más fuerza porque estaban bañadas por la justicia de una mujer que no se dejó quebrar. Rafael e Isabela envejecieron juntos, viendo cómo sus hijos crecían con los valores de la Nueva España que ellos ayudaron a forjar. El amor que nació en medio de la traición y los balances contables resultó ser el más duradero de todos, una llama que nunca se extinguió porque se alimentaba de la admiración mutua y el propósito compartido. El nombre de Isabela de Aragón quedó grabado en la historia como sinónimo de redención y triunfo. En el epílogo de su vida, Isabela solía sentarse en el jardín del hospicio a observar a los niños jugar. Allí, bajo la sombra de un roble centenario, recordaba a la joven que restregaba los suelos con la esperanza de un milagro. Comprendía entonces que el milagro no fue el duque que la rescató, ni el testamento que la protegió, sino la llama que ella misma mantuvo, encendida en su interior cuando el mundo entero intentaba apagarla. La justicia social que ella implementó se convirtió en el estándar para las tierras vecinas, provocando una reacción en cadena que mejoró la vida de miles de personas. Su vida fue una oda a la posibilidad de cambio, un recordatorio de que ningún origen es demasiado humilde para un destino de grandeza si se posee el coraje de reclamarlo. La escena final de esta travesía nos muestra a Isabela y Rafael caminando hacia el horizonte, mientras el sol se pone sobre las minas. Ella lleva en su mano el viejo libro de cuentas de su padre, pero ahora sus páginas están llenas de registros de escuelas, hospitales y prosperidad. Lo cierra con un gesto definitivo, simbolizando que la historia de la deuda ha sido pagada con creces. Rafael la mira con el mismo amor del primer día y ella le devuelve una sonrisa que contiene toda la sabiduría de una vida bien vivida. No hay más enemigos que vencer, ni más humillaciones que soportar. Solo queda el futuro, un lienzo dorado que ellos mismos han pintado con los colores de la verdad y la pasión. Isabela de Aragón, la mujer que fue usada como sirvienta por su propio padre y humillada por un duque heredero, descansa finalmente en la gloria de su propia creación. Su historia es el testimonio eterno de que las cenizas pueden convertirse en corona y que el amor, cuando se une a la justicia, es la fuerza más poderosa del universo. El ducado de Alba nunca volvió a ser el mismo, pues su suelo ahora guardaba algo mucho más valioso que el oro, el recuerdo de una mujer que se atrevió a ser reina en un mundo de lobos. Y así, bajo el cielo estrellado de Castilla, la leyenda de Isabela continúa inspirando a cada alma que se siente perdida, recordándoles que el amanecer siempre llega para aquellos que se atreven a luchar.